Estamos en la serie El bautismo y los dones del Espíritu Santo y vamos a ver hoy el capítulo 3, que son los dones del Espíritu Santo. Particularmente, en la próxima clase, el próximo jueves, vamos a ver un poco más acerca de la profecía y vamos a aprender a profetizar todos. Y es importante entender que los dones del Espíritu Santo nos pueden ser dados de manera permanente o de manera temporal, o sea, si hay necesidad de la operación de algún don, el Espíritu Santo te lo puede dar en ese momento, o te lo puede dar permanentemente para que lo ejercites durante toda tu vida. Por ejemplo, el don de sanidad. Marcos capítulo 16, Jesús dice que pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Está hablando de todos los creyentes. Estas señales seguirán a los creyentes, a los que creen. Ahora, no todos tenemos el don de sanidad, pero en algún momento que hemos tenido una necesidad enfrente y hemos puesto manos, a veces ha sanado la persona, a veces ha sanado inmediatamente, a veces ha tardado, pero ha sanado. Y eso muestra que todos podemos ejercitar el don de sanidad sin tenerlo permanentemente. Cuando lo tienes permanentemente es cuando se vuelve un ministerio, cuando todo lo que haces gira alrededor de la sanidad. Y estos, pues quien tiene el don de sanidad, pues va a buscar ir a un hospital a donde hay enfermos, ¿no? Entonces, de igual modo, es con la profecía, con las lenguas, con los milagros, con la fe, con cada uno de los dones. Pues tú y yo tenemos por lo menos uno de estos dones, por lo menos uno. Podemos llegar a tener dos o tres, dependiendo de cómo los ejercite uno. Pero es importante conocer cómo operan para que, bueno, si bien no tengo el don de milagros, si hay necesidad de algún milagro en una circunstancia particular, yo sepa cómo opera y entonces pueda pedirle a Dios que me utilice para manifestar ese don en ese momento, pues. ¿Sí está claro esto, verdad? Ok. Entonces vamos a leer 1 Corintios 12, del 1 hasta el versículo 11. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os ha extraviado llevando, no alcanzo a ver bien esto. Es que no tiene sus lentes. No tengo mis lentes. Por favor. Llevándonos como que nos lleva a los ídolos mudos. Por tanto, sabemos saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno es uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hay dos cosas importantes aquí. Dice, no quiero que ignoren, dice, acerca de los dones espirituales. Entonces no es la voluntad de Dios que ignoremos lo que la palabra de Dios dice. Y la segunda cosa es que a cada uno, sí. Bueno, yo tenía eso, ¿no? De los dos, a mí el de hablar en lenguas,
La verdad, yo decía, hablar en esto, pues tampoco poco aprovecha, ¿no? Me gustaría hablar directamente. Eso no debo de hacer, ¿no? No debo de ignorar eso. Sí, no, así es, así es. O sea, tenemos que procurar todos los dones, ¿no? Porque en algún momento va a hacer falta, ¿no? En alguna situación va a ser necesario. Vamos a ver la descripción de los dones. Se pueden categorizar en tres grandes grupos. Los dones del habla, que son las lenguas, la interpretación de lenguas y la profecía. Los dones de revelación, que son palabra de ciencia, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus, y los dones de habilidad, que son dones de fe, dones de sanidades y operación de milagros. Vamos a ver cada uno el día de hoy, si Dios quiere. ¿A quién usará el Espíritu para operar estos dones? Pues bueno, hay algunos requisitos, y el primero es que cualquier miembro del cuerpo puede ser usado. Cualquiera que haya recibido a Cristo puede ser usado. En este aspecto, hay quienes que no tienen el Espíritu Santo, que no son salvos, aprenden a usar los dones. Acuérdense de los magos. Los magos no eran judíos, eran una abominación para Dios, pero recibieron la revelación de que iban a ser el Mesías y siguieron la estrella. El conocimiento del mover de los dones del Espíritu Santo están, podríamos decir, al alcance de todos, creyentes y no creyentes. Ahora, hay una diferencia muy grande entre una operación de un don hecho por un miembro del cuerpo de Cristo, por un cristiano, que por alguien que no es salvo. Es muy claro que en el tiempo del fin, Jesús dijo, muchos vendrán y me dirán, Señor, ¿qué no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahí habla de tres dones, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus y el don de milagros. ¿Y qué les dirá el Señor Jesús? Apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Alguien puede aprender cómo opera un don y en cierta manera robarlo o usarlo para sí mismo? Obviamente, la diferencia va a estar a que si yo soy hijo de Dios, entonces yo voy a usar las cosas como Dios me las da, para los propósitos que Dios me las da, conforme a su voluntad, y quien no, lo va a usar para sus propios fines. Y de ahí que hay mucho charlatán y hay mucho engañador que viven dobles vidas y que no les pasa nada, porque como no son hijos de Dios, pues Dios simplemente no los toma en cuenta. Pero los que somos hijos de Dios, Dios nos disciplina y nos corrige, ¿sí? Entonces, hablando en términos de los cristianos, de los que hemos recibido a Cristo, el segundo requisito es estar llenos con el Espíritu Santo. Si tú ya eres cristiano y tienes a Cristo, pues bueno, tienes que estar lleno con el Espíritu Santo, y eso implica que llevas una vida en santidad, tienes una vida en orden. El tercero es que debemos sentir el deseo de ser usados. Debemos sentir el anhelo, dice, que anhelemos los dones. También no debemos ser ignorantes tocante a los dones espirituales, debemos conocerlos, por eso los estamos estudiando. No nada más para saber, sino para poder ejercitarlos, porque de nada serviría que yo les dé una clase de cocina y en teoría les diga cómo hacer pasteles y no nos pongamos a hacer pasteles, ¿no? Entonces, es ponerlos en práctica. El quinto es, debemos desear los dones. Uno es sentir el deseo de ser usados y el otro es desearlos. Muchas veces Dios nos pone el interés por un don, pero el que te interese un don no quiere decir que lo desees.
¿Cómo se muestra el deseo? Se muestra cuando tú lo pides y cuando tú clamas y cuando tú buscas la manera de ponerlo en práctica, porque lo deseas. El número 6, debemos ser motivados por el amor genuino hacia el cuerpo de Cristo. ¿Por qué quieres el don de discernimiento de espíritus para echar fuera demonios? Bueno, pues para ayudar al cuerpo de Cristo. ¿Por qué quieres la palabra de ciencia? ¿Por qué quieres el don de milagros, no? Es por amor al cuerpo de Cristo. Y número 7, debemos procurar abundar en la operación de los dones. Dice, la palabra ahí dice procura, ejercita, tiene que ver con que lo haces y lo sigues haciendo y lo procuras, pues creces en el uso de esos dones. No es una experiencia de una sola vez en la vida, es algo que tienes que estar continuamente ejercitando. De allí que necesitamos involucrarnos en algún ministerio con personas. La iglesia en la casa es el lugar ideal, creo yo, para poder hacer esto, porque aquí recibes gente que viene con muchísimas necesidades y aquí es donde puedes tú ejercitar cada uno de estos dones.